Bueno, pues encantados de teneros de nuevo a los tres por aquí, en un momento, en un clima de nuevo de mucha tensión geopolítica, una semana, como decía yo, marcada por estos drones en territorio polaco. Este fin de semana se hablaba de Rumanía, se hablaba también de las armas en Polonia, que luego parecía bueno, pues que no era gran cosa, pero hoy hemos visto la respuesta por parte de Dmitry Medvedev, el expresidente ruso, hablando ya de una guerra total con la OTAN. Dmitry Peskov, el portavoz presidencial, bastante más mesurado en sus declaraciones, decía que la OTAN está de facto en una guerra con Rusia. Adrián, si te parece, empezamos contigo. Parece que está escalando de nuevo la tensión también en medio de estos ejercicios militares Zapad 2025. Sí, en realidad es más o menos el contexto en el que llevamos año y medio de continuos. Bueno, por un lado tenemos las continuas provocaciones a Rusia para ver si Rusia les da un pretexto para escalar el conflicto. Pero por otro lado tenemos tanteos continuos de que si nos gustaría hacer, querríamos hacer, etcétera, y a la vez no atreverse a hacer lo que, como ha dicho Sikorsky, ahora no pueden hacer, ¿no? Bueno, sobre estas declaraciones de Medvedev yo creo que es importante aclarar a qué se refieren, porque si damos la noticia justo después de comentar lo que ha sucedido con esos supuestos drones que han aparecido en Polonia, parece que se está refiriendo a ese tipo de situaciones. No, Medvedev está haciendo referencia a la posibilidad de derribar, de que alguien derribe drones o aviones rusos sobre Ucrania, en relación con este concepto de una zona de una supuesta zona de seguridad en la que se responsabilizaría a la OTAN, digamos, de asegurar que no hay presencia aérea rusa en determinadas zonas, ¿no? Si esto evidentemente es dentro de Ucrania, pues lógicamente esto implicaría un enfrentamiento directo ya entre la OTAN y Rusia. Pero es esto a lo que se refiere Medvedev. El resto de declaraciones yo creo que están dentro de este contexto, que constantemente están explorando opciones para intervenir, para hacer algo para evitar que Rusia gane, pero la verdad es que no saben qué hacer, ¿no? El propio Sikorsky, en estas declaraciones tan extrañas, está diciendo, tan extrañas por la forma de decirlas, quiero decir, porque empieza diciendo que podríamos ir a la guerra contra Rusia, pero no tenemos voluntad para ello, que podríamos desplazar tropas a Ucrania, pero nadie quiere hacerlo. Bueno, es una forma de hablar que nos está explicando lo que ha sucedido durante este año y medio desde que Macron lanzó por primera vez esa idea de desplazar tropas a Ucrania, ¿no? El problema de fondo es que estamos con unas élites europeas, sobre todo en estos grandes países que están apostando por esa estrategia belicista, apostando, digamos, teóricamente, pero sin atreverse a ello, ¿no? El contraste viene, por un lado, porque están en una situación, digamos, de pánico porque están convencidos de que esa victoria rusa en Ucrania es algo así como el fin del mundo para ellos, es el punto de inflexión a partir del cual pues ya se puede dar por sentada, digamos, la victoria del mundo emergente y el paso hacia ese nuevo mundo multipolar. No están dispuestos de ninguna forma, desde un punto de vista de posicionamiento político, a aceptar esa victoria rusa en Ucrania, pero no saben qué hacer. No saben qué hacer. Están tanteándolo todas las opciones, pero no saben qué hacer, hay que decir, sin contar con Estados Unidos, porque estarían dispuestos a ir a la guerra si van de la mano de Estados Unidos, pero no se atreven a ir a la guerra, a enfrentarse directamente a Rusia sin Estados Unidos. Y entonces esta es una dialéctica en la que de alguna forma están constantemente intentando enganchar a Estados Unidos, que desde luego no está dispuesto, pero por otro lado les gustaría, si ven que no pueden arrastrar a Estados Unidos en este momento, pues entonces ganar tiempo hasta que esto sea posible, quizás con un Trump más débil después de las elecciones legislativas del año que viene, o quizás dentro de 4 años en las siguientes elecciones presidenciales. Pero el problema es que, mientras tanto, claro, Rusia va avanzando, la guerra de desgaste está cada vez más claramente ganada por Rusia, el colapso de Ucrania está cada vez más cercano y esto está poniendo cada vez más nerviosos a estas potencias occidentales, porque les está diciendo claramente que no van a tener tiempo de utilizar esas estrategias de esperar, ¿no?
Entonces, lo que sí hay que esperar es que este tipo de dialécticas se agraven durante los próximos meses y el termómetro fundamental va a ser el avance ruso. En la medida en que se vea claro que está cada vez más cerca el colapso del ejército ucraniano, pues estas potencias europeas van a estar cada vez más nerviosas, cada vez más intentando apostar por, como he dicho antes, por cualquier forma, por disparatada que sea, que les apunte a la posibilidad de evitar esa victoria rusa en Ucrania. Bueno, pues un momento de pánico en la OTAN, marcado por estos ejercicios rusos, marcado también por estos drones que, bueno, según muchos países han violado el espacio aéreo precisamente de la alianza. Fernando, ¿cómo ves todo lo que ha pasado en las últimas horas con Rumanía, con Polonia y ahora, bueno, con estas declaraciones de Dmitry Medvedev a las que ya nos vamos acostumbrando? Bueno, a ver, lo ha explicado estupendamente Adrián, pero bueno, es decir, se trata de enredar y de escalar en la medida en que los europeos pueden escalar sin la ayuda de los norteamericanos, de los estadounidenses. Es decir, a ver, vayamos por partes, que diría Jack el Destripador. El tema de Medvedev. Medvedev ya lo sabemos, es decir, Medvedev es el troleador oficial, digamos, del Kremlin, pero no refleja la política estrictamente del Kremlin. Digamos que a Medvedev se le da venia para que pueda decir lo que le dé la gana, y entonces se dedica a eso. Pero no, en modo alguno nunca tomemos como referencia a Medvedev, porque no es lo que está pensando hacer Putin en cualquier caso. Es decir, Medvedev, ya digo, va por libre, le dejan ir por libre, y es bien, incluso bien que haya una voz dura que vaya por ahí diciendo cosas fuertes, ¿no? Bueno, bien, pero Medvedev no representa la posición oficial del Kremlin cuando pone sus tweets por ahí y demás. Nada. Eso por un lado. Luego lo de Peskov. Bueno, pues lo de Peskov en todo caso no hace más que reconocer una cosa que es evidente. Quiero decir que esto ya no es que lo diga Peskov, es que lo dijo en su momento. Olaf Scholz, lo han reconocido un montón de personajes después del mundo occidental, que la OTAN está en guerra contra Rusia en Ucrania, utilizando como proxy a Ucrania, pero que ellos están implicados hasta arriba, y no solo con instructores, dándoles dinero, con armamento, no, también con soldados, porque ya sabemos que para manejar los Storm Shadow, pues tienen que estar los británicos, porque los ucranianos no saben hacerlo, cosa normal. Por otra parte, son sistemas muy complejos y no aprendes a manejarlos en 2 días. Pero no es que los manejen, es que ya sabemos que la OTAN es la que le da toda la información a Ucrania, y buena parte de esa información es objetivos blancos posibles. Ustedes miren, aquí tienen un objetivo, aquí tienen una unidad de carros o de lo que sea, o de un misil. Es decir, es que estaban combatiendo. Esto tenemos que meternos en la cabeza, porque tienen incluso soldados sobre el terreno. Por eso de vez en cuando hay, digamos, unos cuantos fallecidos o atrapados por parte de los rusos, que son llevados a sus países de origen, ¿no? A Francia, Gran Bretaña y tal. Bueno, se les suelen cubrir con la denominación de mercenarios, pero no son mercenarios. Van disfrazados de mercenarios, pero son soldados. Pero bueno, esto ya digo, esto es además desde hace mucho tiempo, casi desde el principio del conflicto. Ya los teníamos más o menos claro desde la época del asedio de Mariupol, fíjate, en el 2022. Es decir, en fin, con lo tanto, que tiene que quedar claro que la OTAN está en guerra con Rusia. Luego, si Peskov dice, hombre, pues es que están en guerra con nosotros, pues sí, es algo obvio. Lo que no están, digamos, es implicados a un nivel aún mayor, que sería el de llevar, que lo que quieren los europeos es llevar ya tropas de manera oficial sobre el terreno. En cuanto a lo de los drones, estos de risa, a ver, lo que nos han mostrado es varias fotos de drones Gerbera. Los drones Gerbera son señuelos, es decir, que utilizan los rusos para confundir los radares y las defensas ucranianas, y que derriben los Gerbera y que no derriben, por ejemplo, los Geranium 2 o los 3, que ya también están en funcionamiento. Pero claro, yo cuando veo, y esto lo hemos visto todos, a uno de estos Gerbera, que encima está pegado con cinta adhesiva,
para que no se descomponga, que se lo habrán pasado los ucranianos, que tienen muchos derribados de estos, que lo ves encima de un gallinero, esto es real, o sea, la foto está por ahí, encima de un gallinero con unas ramas de árboles justo encima del dron, es decir, el gallinero aquí abajo, el dron encima y las ramas de árboles justito encima del dron, no ha roto ni una. Dices, pero con qué delicadeza y suavidad lo han colocado los polacos encima del gallinero, las gallinas ni se han enterado. Entonces, claro, que partes de risa. Esto es un montaje, quiero decir. Entre otras cosas, porque esto ya ha sucedido. Hay un caso de un dron que llegó hasta Croacia, que no está precisamente cerca. El caso de los romanos igual. Han caído muchas veces drones, porque no lo olvidemos, al final los derribos que se hacen no muy lejos de las fronteras hacen que el derribo de un dron o de lo que sea pueda caer del lado de la frontera polaca. Es decir, esto es algo, o de romana, es decir, algo que ya ha pasado muchas veces. ¿Por qué ahora lo exageran, lo cuentan y tal? Pues porque quieren escalar y porque quieren utilizarlo para dos cosas, es decir, bueno, o para dos y alguna más, pero por una parte, para poder ir escalando y poder ir generando esa tensión que les permita enredar de alguna manera, a ver si hay suerte, y metemos a los norteamericanos en el lío, en la guerra, digamos, que es lo que pretenden, como señalaba muy bien Adrián, y por otra, hay que meter miedo a la población europea. Tenemos los países patas arriba. Mira cómo está Francia, ¿no? Que da la risa, ¿no? Pensar que los franceses van a liderar una posible coalición de lo que sea en Ucrania, como mucho Francia podrá utilizar el ejército, vamos, mejor dicho, Macron podrá utilizar el ejército para que lo salven en su propio país, es decir, en Francia, de manera autoritaria, pero poco más. Es decir, no están en condiciones de ir a ningún lado. Pero bueno, te da la risa. Entonces, como bien, claro, como bien señalaba el ministro de Defensa polaco, Sikorski, pues es que sí, vale, lo de Ucrania y tal está muy bien, de la garantía de seguridad y tal, pero el que esté dispuesto a ir a luchar de verdad, pues ya puede ir ahora mismo porque, dice, pero no veo muchos voluntarios, ni uno. O sea, todo esto es, digamos, intentos de generar tensión, de escalar, propaganda para meter miedo a los europeos, y que creamos que al final los rusos van a invadir hasta Gibraltar, y bueno, en un discurso además bastante incoherente, pero bueno, porque van a llegar hasta Gibraltar, pero resulta que no son capaces en más de 3 años de pasar del 20% conquistado a los ucranianos, el 20% del territorio, ¿no? Con lo cual, al final es una cosa delirante. Pero ya digo, todo esto no tiene, fíjate, si no tiene relevancia real, que ahora mismo en los ejercicios Zapad que están haciendo bielorrusos y rusos, ni más ni menos, tengo aquí hasta el vídeo, es decir, ¿quiénes están allí de observadores? Pues de observadores, invitados por los bielorrusos y por los rusos, están allí los húngaros. Bien, bueno, ya sabemos que Víctor Orbán es muy, entre comillas, prorruso. Está allí el sultán Erdogan, no él mismo, sino los turcos, militares turcos. ¿Y quién más están ahí viendo los ejercicios? Militares norteamericanos. A ver, a alguien le cabe en la cabeza que cuando se hacen ejercicios de este calibre, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea China, quien sea, da igual, no se da todo tipo de datos para evitar circunstancias en las que se puedan producir, digamos, errores. No, es decir, esto desde la Guerra Fría, que ya hubo unos cuantos casos de malas interpretaciones de ejercicios militares, se dan todo tipo de garantías y se mandan oficiales. Y el misil, por ejemplo, este calibre que han lanzado, o lo que hayan lanzado, como si lanzan un Zircon, me da igual. Es decir, que es más potente, es porque es hipersónico. Esto se avisa. Bueno, no te dicen desde dónde lo van a lanzar, pero te dicen que van a lanzar un Zircon, que no se preocupen. Es decir, entonces todo esto lo saben. Están haciendo, pues eso, una bola de nieve, creándola, pero de la nada. En fin, esto es lo que hay. Es decir, y no nos engañemos. Y bueno, pues eso, es decir, Europa está en las últimas, en una decadencia irreversible. Estamos viendo hasta qué punto Francia revienta. No sabemos si va a reventar este mes, el siguiente, dentro de 6 meses, no lo sé.
pero va a reventar, porque con Macron es imposible que no reviente aquello. Con el quinto creo que llevan ya, primer ministro en 2 años. Es una cosa, con la economía patas arriba. Y Macron pensando en Macron Napoleón, pensando en Ucrania, en fin, y poniendo a Lecourt, que como ministro de Defensa ha tenido un éxito extraordinario. Es el ministro de Defensa que ha conseguido que todas las bases que tenían en África prácticamente les echen de todas. Les han echado del Chad, les han echado de Níger, de Senegal, todas las bases que tenían. En fin, es que da la risa. Entonces, bueno, la impotencia de los europeos está llevando a un juego muy peligroso que se les puede ir de las manos y en el que nos podemos quemar todos. Bueno, pues veremos qué pasa con Europa en este momento de tensión con la OTAN, en estos ejercicios en los que ayer, por cierto, se lanzó un misil Sailcon. Hoy, como les decíamos, ha tocado un misil Kalibr. Te quiero preguntar por esto, Eduardo, ¿cómo valoras estos ejercicios y también estos últimos incidentes con Polonia o con Rumanía? En primer lugar, hay que hablar del escenario. Y el escenario es unas maniobras que regularmente, cada 4 años, se llevan a cabo. Tocaban este año y, lógicamente, pues ponen a prueba lo que tienen. Lo que tienen, y además con una transparencia, como ha señalado Fernando, para no generar inquietudes en aquellos que estén más tensos o con el gatillo más frágil, ¿no? Bien, eso por un lado. En segundo lugar está el tema de los drones. Efectivamente, como se ha señalado, como se acaba de señalar, no son drones de combate. No son drones de combate. En el caso más belicista se podría interpretar como un aviso de estoy hasta las narices de que me esté llenando Polonia de todo tipo de armamento de todas partes del mundo, incluido español. Que aquí se habla poco, pero estamos de hocicoz metidos en esta aventura y en los países bálticos. Bien. Tampoco está muy claro cuál es el origen de esos drones. Sospechosamente están cerca de la frontera de Ucrania, ¿no? Donde los han encontrado, sobre todo, no en la zona norte, que sería la lógica para atacar, porque aquello es, todos sabemos que Polonia es el pasillo de Europa, ¿no? Es prácticamente llano y bueno, vamos a preparar el terreno y vamos a atacar por el norte. Pues repetir lo que hicieron durante siglos sus enemigos, los enemigos de Polonia, ¿no? Respecto a esos misiles, pues lógicamente alguno tienen que tirar, ¿no? Si estamos en maniobra, no es como esos países pobres, ¿no? Que yo recuerdo cuando veía unas maniobras hace años españolas, donde parecía que iban a tirar el cohete, pero cuando llegan a tirar el cohete vuelven a meterlo en el barco, ¿no? Entonces, no, aquí los tiran, tienen y pueden y deben probarlos, ¿no? Y lógicamente uno de los medios de disuasión más poderosos que tiene Rusia es su arma submarina. Si no la pone constantemente a prueba, pues difícilmente va a ser una fuerza creíble para los enemigos de Rusia. Dicho esto, yo creo que estamos en un punto que a mí me recuerda ese momento en el que Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos ahora tenemos que interpretarlo como Europa, Estados Unidos en la guerra de Vietnam tenía asesores, gente que sabía manejar ese misil, gente que sabía lo que estamos viendo desde hace unos años también en el escenario ucraniano, ¿no? Pues expertos británicos que saben manejar armas, hundir puentes, echar abajo barcos, etcétera, ¿no? Pero llega un momento en que el conflicto, para que se venza del lado estadounidense, en aquel momento, pues requiere de una intervención de miles y miles de hombres, hasta 500.000 de hombres llegó a tener Estados Unidos. ¿Pero cuándo lo hizo? Cuando se inventó un ataque a un destructor en una bahía en el norte de Vietnam. Luego se demostró que era falso, pero por lo menos había un casus belli. Estados Unidos, desde luego, no va a entrar al trapo. Y sobre todo por una razón, porque Estados Unidos necesita, y recalco la palabra, desesperadamente, del apoyo de Rusia para enfrentar al enemigo más poderoso que nunca haya tenido, que es China. El enemigo más poderoso, lo ha dicho su vicepresidente. Estamos ante la mayor amenaza a Estados Unidos de la historia, porque no solamente es militar, como podía ser la rusa, o ideológica, o militar, como podía ser el fascismo y el nazismo, etcétera, tal. No, es económica, militar,
política, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Si nosotros viésemos el escenario mundial y las zonas de influencia, hace 20 años estarían pintadas de color norteamericano. Hoy en día a Norteamérica no le queda ni África, ni prácticamente Asia, ni la inmensa mayor parte de Latinoamérica. No es el socio prioritario. Y necesita acabar con China. Y China está construyendo un inmenso puerto para hacer el doble de baratos sus transportes a través del Ártico. Hay que frenarlos ahí. Ahí está la iniciativa norteamericana de Groenlandia, es nuestra, ¿no? Ahí está pues ese intento de acercamiento que está permanentemente. Trump parece el novio y Putin la novia para atraerlo a su lado. Yo tengo la convicción de que la reunión que tuvieron en Alaska le dedicaron muy poquito tiempo a hablar de Ucrania. Realmente estaban hablando de los temas mayores, de qué va a pasar en el mundo y qué nos va a pasar a nosotros cuando China realmente sea grande. Ya recuerdo la reunión que ha habido en Shanghái hace poco, en donde se ha escenificado que China es el primus inter pares. Esto no es un contrapoder multilateral o multipolar sin más. Es un poder multipolar con un líder muy claro, que es China. Con lo cual, pues realmente ese es el tema de fondo. Son temas que hay que ver con detenimiento, porque trascienden a algo que terminará el día en que Zelensky sea apartado del poder. O bien llevado a una cómoda residencia en Mayfair, Londres, que es el destino natural de este tipo de políticos, o bien apartado violentamente por una fuerza interna, que cada día pues, es más cuestionado, ¿no? Necesitan una persona distinta para llegar a la paz de Zelensky, porque Zelensky es alguien que ha prometido que ni un paso atrás, ni un metro, Ucrania siempre unida y hasta Crimea, ¿no? Cosas que ya nadie se cuestiona en ningún lado del mundo, excepto en algunos rincones de Kiev, ¿no? Necesitan una persona que haga política real política, que se decía en el periodo de entreguerras. Es decir, hay que entender que Rusia no va a dar ni un paso atrás de aquello que haya regado con su sangre. Es así, siempre ha sido así. En segundo lugar, Rusia no va a permitir que Ucrania forme parte de la OTAN. Y en tercer lugar, Rusia tampoco va a permitir que se salga totalmente de su esfera de interés económica, ¿no? Pensemos que Rusia es uno de los países del mundo con un subsuelo más rico. Hay otro del que no hablamos, que es la Guayana, en disputa entre Venezuela y Estados Unidos, que también tiene unas enormes reservas de oro. Atención, porque chinos y rusos están comprando todo el oro, Estados Unidos lo necesitará, de ahí que estén también sus barcos por la zona, y unas reservas de petróleo de altísima calidad, no como el venezolano, que también están ahí. Bueno, todo esto hay que hacérselo ver, ¿no? Insisto en que seguiremos hablando de Ucrania, quizá para desviar la atención de temas mucho más importantes, como pueda ser que reviente Oriente Medio o que tengamos un conflicto brutal en tierras de Birmania, ¿no? China intentando salir a aguas del Océano Índico e India apoyando también a grupúsculos locales para dominar esa parte del Pacífico, del Índico, de ese inmenso océano que considera como suya.